Bueno, listo. Ok. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes. Aquí ya que me da más mucho gusto haber escuchado a mi amigo Yangel y, obviamente es importante, yo diría que casi que de entrada señalarles algunas diferencias grandes con Dinamarca, ¿no? Por ejemplo, esos trenes maravillosos, lindos que mostró Yangel donde entraban las bicicletas, ¿no? El pasaje en un tren de esos urbanos, el costo para el Estado de Dinamarca es de cerca de $9 por pasajero, $9, ¿no? Entonces, obviamente, si hablamos de Ciudad de Guatemala, ¿no? Incluso, por ejemplo, Bogotá es una ciudad relativamente rica, tiene un ingreso, el Producto Bruto de Bogotá es más grande que el de todo Guatemala, país, y aún así somos, pues, miserables junto a Dinamarca, ¿no? Porque qué tal, en qué momento vamos a tener la posibilidad de cubrir un costo de un tren con eso, donde la gente va sentada, con espacio, que cuesta 8 o 9 dólares por pasajero. Entonces, adicionalmente hay otras diferencias, por ejemplo, Copenhague, que es una ciudad muy bella y demás, pero es 600,000 habitantes, ¿no? Bogotá tiene 8 millones de habitantes, como 12, 13 veces más que Copenhague. Entonces, esto está atravesado. Aquí, ¿ustedes ven esto o qué? ¿Aló? ¿Aló? Enrique, si lo puedes mover. Bueno, perfecto. Ocultar, ahí tiene ¿Saben qué? Mire, un azul. entre otras, como hay algunos amigos allá que tienen mi teléfono por WhatsApp, si por alguna razón se va la presentación porque se daña el internet o algo, que por favor me llamen por WhatsApp para no seguir hablando solo. Bueno, entonces, ahora bien, me pidieron especialmente que hiciera referencia al tema de la movilidad. Y la movilidad, yo les diría que antes de que saber qué tipo de movilidad, cómo solucionamos la movilidad, primero es necesario saber qué tipo de ciudad queremos, porque es muy distinto si lo que queremos es una ciudad como Houston, que si lo que queremos es una ciudad como Copenhague o como Ámsterdam. Entonces, primero, antes de saber, de hablar de movilidad, casi que quisiéramos saber qué tipo de ciudad queremos, pero antes de saber qué tipo de ciudad queremos, un poco como decía Yangel, una ciudad es solamente un medio para una manera de vivir. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo queremos vivir, ¿no? ¿Cómo queremos vivir? Y después sí podemos saber hablar de cómo es que resolvemos el tema de la movilidad. Ay, ahora esto, ¿qué pasa? Se me trabó ahora esto. ¿En qué no ocultar? A la par de dejar de compartir. Ya. Para que se desaparezca la barra. Entonces, la movilidad es un problema muy peculiar, porque puede empeorar a medida que seamos más ricos. Por ejemplo, si nosotros somos más ricos y Guatemala mañana tiene el doble del ingreso per cápita o el triple, va a tener mucho mejor vivienda, va a tener mejor educación, va a tener mejor salud, todo va a mejorar. Como es mejor ser rico que pobre, sí, de verdad, pero es posible que la movilidad empeore. Entonces es un problema muy raro, porque puede empeorar a medida que nosotros somos más ricos, ¿no? Otra cosa que quisiera enfatizar es que más que un tema de ingeniería o de recursos, es un tema político, ¿no? Jan decía que es que la arquitectura es la arquitectura puede solucionar. Yo tengo otra perspectiva, digo, aquí es una decisión de democracia, de igualdad y de política, ¿no? Más que de técnica o más que de recursos o más que de arquitectura incluso. Entonces, el tema de la movilidad además se soluciona más con el diseño urbano. Es mucho más un tema de diseño urbano que un tema de escoger si lo que queremos es trenes o buses o platillos voladores, ¿no? La movilidad también es distinta, es un problema distinto y muy peculiar porque es contraintuitivo, ¿no? Tener más vías o vías más grandes no solucionan los embotellamientos. A uno le parece que el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? A mí si no me hubieran explicado, yo jamás hubiera descubierto que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, ¿no? Entonces, también a uno le parece que hacer vías más grandes
resuelve el tema de los embotellamientos. Y los sectores de ingresos más altos en las ciudades en desarrollo, lo único que les importa es hacer vías más grandes, vías más grandes, vías más grandes. Esa es su única prioridad para el gobierno, para el Estado. Hay dos temas que les preocupan a los que manejan nuestras sociedades: la seguridad y tener vías más grandes. Todo lo demás casi que podían olvidarse del resto. Pero resulta que tener vías más grandes no arregla los embotellamientos, porque además, algo que les voy a decir que suena un poco exótico, y es que lo que genera los embotellamientos no es el número de carros, no es el número de carros, eso es un ingrediente, aunque suene un poco raro, no es el número de carros, sino el número de viajes y lo largo de los viajes. Por ejemplo, para ilustrar un poco este punto, 10 carros que recorren 1 kilómetro cada uno generan el mismo tráfico que un carro que recorre 10 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, si alguien que vive a 2 kilómetros del trabajo, de su trabajo, y va en el carro todos los días, y de repente se muda a un sitio que queda a 20 kilómetros de distancia de su trabajo, entonces es como si hubiera 10 carros en la ciudad adicionales, aunque en teoría es el mismo solamente, ¿no? Entonces, uno podría decir, como se ha dicho muchas veces, tratar de arreglar los embotellamientos con más vías o con vías más grandes es equivalente a apagar un incendio con gasolina. ¿Y por qué? Obviamente que necesitamos vías más grandes, pero no soñemos que es que eso va a arreglar los embotellamientos. Pero ¿por qué digo que es equivalente a apagar un incendio con gasolina? Es decir, porque puede volver el problema peor. Si mañana hacemos una vía grandota, gigante, que atraviese una ciudad de lado a lado, de extremo a extremo, ¿qué pasa? Al día siguiente la gente comienza a irse a vivir más lejos, empiezan a montar empresas más alejadas, tiendas más alejadas. Entonces, 1, 2, 3, 5, 10 años después, el embotellamiento es el mismo. Pero el problema es peor, porque ahora la ciudad tiene menos densidad, es una ciudad más desparramada, podríamos llamarlo en términos latinoamericanos más agringada, más al estilo Texas o Miami, más desparramada. Y eso hace más difícil resolver el problema porque las distancias son más largas, ¿no? Entonces la ocupación de cada carro que hace el recorrido de la casa al trabajo, la ocupación de la vía es mucho mayor, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿cómo se arreglan los embotellamientos? ¿No? Los embotellamientos, quiero decir que no los arreglan vías más grandes, pero voy a decir algo incluso más doloroso. Ni siquiera el transporte masivo arregla los embotellamientos. El transporte masivo arregla la movilidad, pero no los embotellamientos. Lo único que arregla los embotellamientos son restricciones al uso del carro. Nosotros en Bogotá, por ejemplo, tenemos la restricción de que por número de placa los carros no pueden salir, los pares un día, los impares otro. En Londres, por ejemplo, se cobra para que los carros entren al centro. Pero las restricciones más obvias al uso del carro son las restricciones al estacionamiento. Y no solamente en los espacios públicos, no solamente en la vía. Por ejemplo, en el centro de Londres, desde hace más de 50 años, más, así como 70 años, no se permite que los edificios nuevos tengan estacionamiento. Entonces, hablando, por ejemplo, de arquitectos famosos, la torre más alta de Europa que queda en Londres, que se llama The Shard, que fue diseñada por el famoso arquitecto Renzo Piano, donde trabajan como 10.000 personas, tiene solo como 40 estacionamientos para personas con discapacidad o cosa por el estilo. Entonces, mientras que unas torres grandes en Ciudad de México o en Santiago de Chile llegan a tener hasta 2.000 y 2.500 estacionamientos cada torre. Entonces es una diferencia grande. Ahora, esta cosa, perdón, es que se me... Y entonces uno quita estacionamiento en la vía, por ejemplo, para ampliar una banqueta, por ejemplo, para hacer una ciclorruta, entonces los ciudadanos que se estacionan ahí protestan. Entonces, es bueno recordar que las constituciones, especialmente las constituciones de los países en desarrollo, tienen muchos
Derechos, páginas y páginas de derechos. Pocas páginas de deberes, pero muchas de derechos, eso sí. Pero uno de los derechos que no está incluido en la Constitución es el derecho al estacionamiento. El gobierno no tiene ninguna obligación de resolver el problema de estacionamiento de la gente. Si alguien va donde el alcalde y le dice que por qué le quitó, que tiene un problema, que no encuentra estacionamiento, el alcalde le puede decir lo mismo que si usted viene a preguntarme que dónde guarda su comida o su ropa. Ese no es un problema mío. El hecho de que alguien compre un carro no le genera ninguna obligación al Estado de resolverle su problema de estacionamiento. Así como si compra una nevera, no le genera ninguna obligación al Estado de darle un apartamento. Entonces, pasemos ahora un poquito a lo que hablaba Yangel. Nosotros durante 8.000 años tuvimos ciudades. Las ciudades existen hace unos 8.000 años. Y la vida ocurría en las calles. La gente se encontraba en las calles, se hacían los negocios en las calles, se conversaba en las calles, se jugaba en las calles, los niños jugaban. En las calles tenía lugar la vida de la ciudad. Más aún, los apartamentos más caros eran en el primer piso, en París, digamos, las empleadas, los cuartos de las empleadas de servicio eran en el techo, en la parte más alta del edificio. Y no solo porque no hubiera ascensores, porque desde 1850 se inventaron los ascensores y aún así los apartamentos más caros continuaron siendo en el primer piso. Pero cuando llegaron los carros, ¿no? Cuando llegaron los carros, empezaron a matar gente, a matar niños que jugaban en la calle, miles y miles de niños. Digamos, en los primeros años, en cosa de 10 años en los que hubo carros, como en las cifras de un libro maravilloso de Peter Norton, muestra cómo hubo mucho más niños muertos hacia los años, en la década de 1910 y 20, que todos los norteamericanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en los últimos 100 años aparecieron los carros y comenzamos a hacer ciudades, como dice Jan, mucho más para los carros que para la gente. Diseñar ciudades para los carros, mucho más para los carros que para la gente. Y eso es especialmente terrible, digamos, en Bogotá. En Bogotá yo diría que en Bogotá solamente como 25 por 1 de cada 4 hogares tiene carro. Sospecho que en Ciudad de Guatemala es mucho menos. Y aún así los que tienen el poder presionan para que todo se haga en función de los carros. Realmente no imaginamos que al permitir los automotores en la ciudad estábamos dejando entrar un caballo de Troya, que iba a entrar a destruir la calidad de vida. Y entonces nos toca repensar las ciudades. Las ciudades en América Latina, pues unas más y otras menos, en Guatemala más que en otras, van a más que duplicarse en los próximos 40 o 50 años. Podíamos hacer ciudades radicalmente distintas, con cientos de kilómetros de parques lineales, por donde la gente pudiera atravesar la ciudad en bicicleta sin tener carros a los lados. Parques lineales como autopistas para bicicletas. Podíamos hacer ciudades con parques gigantescos, ciudades para los seres humanos, porque todavía, pero sospecho que no estamos haciendo nada radicalmente distinto. Por ejemplo, el Central Park de Nueva York se hizo en 1860, cuando Nueva York era más pobre y tenía menos población que Ciudad de Guatemala. Y tuvieron la capacidad de pensar, soñar, diseñar un parque de 300 hectáreas en la mitad de la ciudad. Yo tuve muchas batallas por esto. Cuando yo llegué a la alcaldía por la primera vez, casi me tumban de la alcaldía por quitar carros de las banquetas. Incluso también puse muchos volardos y como los que tenían negocios y tiendas donde la gente, el negocio estaba montado, como hay tantos negocios en las ciudades atrasadas, en donde los carros simplemente se estacionan en las banquetas, entonces no podían decir que era que querían estacionarse en las banquetas. Entonces, incluso decían que era que mi familia tenía negocio de volardos y otras estupideces parecidas, ¿no? Ahora, ¿no? Quitar carros de las banquetas, como Yangel decía que lo hicieron en Moscú, parece muy fácil. ¿Por qué no los quitan en Ciudad de Guatemala? ¿Por qué? A ver, yo quiero ver los alcaldes que se atrevan
en Honduras, en nuestras capitales de América Central, en Tegucigalpa, en Salvador. Quiero ver cuál es el alcalde que se atreve a quitar los carros, porque los de los carros pertenecen al 20% más poderoso de la población y los alcaldes se mueren de pánico. Parece fácil quitar las banquetas, los carros de las banquetas. Bueno, vaya y lo hace, vaya y lo hace, vaya y lo hace. A ver qué tan valiente es. Por ejemplo, yo tuve el honor y el placer de trabajar allá en Villanueva en algunas ocasiones, y yo recuerdo que había una gran vía que iba desde el puerto a Ciudad de Guatemala, creo que era la CA9, el Aguilar Batres, y es una vía esas vías que se diseñan, que son vías interurbanas, pero que es obvio que se van a volver vías urbanas, deberían diseñarse como vías urbanas, como avenidas. Esa vía era aterradora, quedaba en la mitad de zonas urbanas y no tenía aceras, no tenía un puente peatonal, no tenía semáforos. Absolutamente estaba diseñada para las tractomulas que iban de la ciudad al puerto y del puerto a la ciudad. Después hicieron una vía alterna al sur, ¿no? Con mucha discusión, una vía de peajes de nuevo para los grupos poderosos de la sociedad y que es obvio que en toda esa zona, por lo menos de Villanueva, iba a estar totalmente urbanizada a su alrededor, y sospecho que tampoco incluyó banquetas de 10 o 12 metros como debía haber incluido, y ciclorrutas amplias y arborización y demás, ¿no? Aunque es obvio que toda esa vía va a estar totalmente rodeada de ciudad. Entonces, yo diría que en términos de infraestructura, lo que diferencia a las ciudades avanzadas de las atrasadas no son los metros ni las autopistas, sino las banquetas de calidad. Ahora pasemos un poquito al tema de la bicicleta. Yo también comencé a hacer ciclorrutas cuando llegué a la alcaldía hace como 22 años, en el 1998 la primera vez. No había ciclorrutas en ninguna parte del mundo, sino en el norte de Europa. Había en Holanda, en Dinamarca, en China, obviamente, en esa época, en algunas en Alemania, en Suecia, pero no había ciclorrutas en París, ni en Londres, ni en Nueva York, ni en Barcelona. Y nosotros comenzamos a hacer ciclorrutas en Bogotá. Hicimos como 250 kilómetros de ciclorrutas protegidas. Invertimos cientos de millones de dólares en hacer una infraestructura para ciclistas. Y eso ha tenido un efecto. La gente no usaba la cicla en esa época, nadie. La gente la usaba de manera recreativa, pero teníamos un 0,1% de la población que usaba la bicicleta para el transporte, casi nada. Las ciclorrutas en esa época eran importantes no solo para proteger a los ciclistas, sino para elevar el estatus social del ciclista, para mostrar que un ciclista en una bicicleta de $50 es igual de importante al que va en un carro de $50,000. Para mostrar que es un ciudadano importante. Y esto, en Bogotá, el impulso que se ha dado a la bicicleta es grande. Hoy casi el 10% de las personas van en bicicleta al trabajo. Y 14% van en carro particular. O sea que es algo bien importante dentro de la movilidad de una ciudad. Y vuelvo a recordar, como Bogotá es tan grande, Bogotá tiene 8 millones de habitantes, nosotros tenemos que por ejemplo, aunque suena un poco chistoso y es cómico, es cierto que nosotros tenemos más personas movilizándose en bicicleta cada día que Copenhague, porque Copenhague tiene 600,000 habitantes y nosotros tenemos 8 millones. Bueno, listo. La bicicleta además es el único medio de transporte individual accesible a muchos ciudadanos de bajos ingresos. Incluso es el único medio de transporte individual, por ejemplo, para un joven, para un niño, para alguien de 14 años, no existe ninguna otra posibilidad. Para una persona de bajos ingresos, en Bogotá hemos hecho el cálculo que una pareja de bajos ingresos, que es con lo que se ahorra en transporte público, en 20 años puede pagar una vivienda social, sin incluir que tuviera subsidios, ¿no? Si incluimos los subsidios, serían mucho menos de 20 años.
Los ciclistas son héroes cívicos. Cada ciudadano que se moviliza en bicicleta contribuye a que haya menos tráfico, menos calentamiento global, menos gastos en salud. Deberíamos protegerlos, apoyarlos, facilitarles el estacionamiento. Nosotros tenemos problemas, digamos, en Bogotá, que roban muchas bicicletas. Pero finalmente en Bogotá hoy tenemos una infraestructura importante. Tenemos como 700 kilómetros de ciclorrutas protegidas y tenemos más de 1 millón de personas al día que se movilizan, más de 1 millón de viajes y es difícil saber ahora como el 10% de la población movilizándose en bicicleta y 1.200.000 viajes diarios. Algo que es para mí un honor, un orgullo, porque es que hemos hecho además en Bogotá, que es una ciudad muy densa, muy apretada, hemos hecho más de 100 kilómetros de autopistas para bicicletas, sin carros a los lados. Algunas, como esta que se ve aquí, la Alameda Porvenir, que tiene 24 kilómetros de extensión, son como 15 metros de ancho, tiene una parte para bicicletas, otra para peatones, incluso los cables están soterrados para que no se vean feos, pero tenemos más de 100 kilómetros de esa infraestructura de autopistas para bicicletas y parques lineales por donde se movilizan decenas de miles de personas cada día que no tienen carros a los lados. Esto es una infraestructura de clase mundial. Y esto es muy fácil hacerlo en las ciudades que están creciendo, porque es muy fácil hacerlo antes de que la ciudad llegue allá. Esta ciclorruta que se ve aquí, ustedes ven que tiene edificios a los lados, vivienda, ¿no? Esta, cuando la hicimos en mi primera alcaldía, iba básicamente por zonas que todavía eran rurales, por los bordes de la ciudad, donde sabíamos que la ciudad iba a llegar, pero que en ese momento no había llegado. Entonces, ese tipo de infraestructura es muy fácil de hacer, incorporar cientos de kilómetros de autopistas para bicicletas en las zonas de crecimiento de las ciudades. Ahora bien, sobre el carro de nuevo, vamos a recordar algo. En Bogotá tenemos unos embotellamientos terribles, pero terribles. La ciudad no se mueve porque los embotellamientos son muy grandes. Y aún así, como les decía, solo 14% de la población se moviliza en bicicleta. Entonces, no existe ninguna posibilidad de que una ciudad densa, grande, como las latinoamericanas, las capitales latinoamericanas, pueda resolver su problema de movilidad, su desafío de movilidad, con base en el automóvil particular. El carro funciona siempre y cuando solo una minoría lo utilice, pero si toda la población lo va a utilizar, como ocurriría en una sociedad democrática, pues no hay ninguna posibilidad de que el carro pueda funcionar como solución. Es como si los ciudadanos, uno puede decir, en Sao Paulo, por ejemplo, hay unos cuantos ricos que se movilizan en helicóptero, ¿no? Lo que es un símbolo bastante grotesco de poca democracia. Pero de todas maneras, obviamente eso funciona si son 100 o 200 o 300 ricos los que se movilizan en helicóptero. Pero si todos la población se movilizara en helicóptero, pues se darían los helicópteros unos contra los otros y no sería posible. Entonces, igual sucede con el carro. El carro es un medio que funciona siempre y cuando solo el 10% de la población se movilice en carro o el 20%, pero no si toda la población se va a movilizar en carro en una ciudad de 5 o 10 millones de habitantes. La única solución a la movilidad es el transporte masivo. El transporte masivo, vuelvo a recordar, arregla la movilidad, pero recordemos, no arregla los embotellamientos. Les repito que la única manera de arreglar los embotellamientos es restricciones al uso del carro. Pero bueno, un buen transporte masivo es de alta frecuencia y de bajo costo. Sobre todo en nuestros países, la palabra costo es muy crucial, muy importante, porque obviamente el típico metro de una ciudad europea, el costo por pasajero es de unos $7.50 o el costo en el metro de Nueva York. Entonces, obviamente, pensar que los ciudadanos de nuestros países pagarían $7.50 por cada viaje en transporte masivo, pues sería ridículo. Y además no lo pagan, en Europa no lo pagan, sino que pagan unos 2 euros, 1 euro, depende, en Estados Unidos, en Nueva York $2.50, algo así, pero el resto está subsidiado por el gobierno, que tampoco nuestros gobiernos tienen capacidad de subsidiar 4 o 5 dólares por pasajero. Bueno, entonces el requisito para que el transporte masivo funcione bien es que la ciudad sea densa.
en la mayoría de nuestras ciudades han comenzado. Lo que yo señalaba era que en nuestros países tenemos unos modelos de desarrollo a veces tipo Miami o tipo Houston, tipo suburbio gringo, pero peores, porque aquí tienen cerramientos, son los condominios cerrados de casas individuales que tienen muy baja densidad por hectárea. Y eso obviamente ocupan muchas tierras agrícolas, son totalmente dependientes del carro, a veces es necesario usar el carro hasta para ir a comprar una Coca-Cola. Y yo diría que si nosotros nos quejamos del muro que ponen los Estados Unidos para no dejar entrar a los latinoamericanos, pues estos son muros internos iguales que ponemos en nuestras ciudades para que no entren los demás ciudadanos a los barrios. Este tipo de desarrollos, pero además es pésimo para el transporte, porque es imposible que es para poder tener un sistema de transporte masivo, de alta frecuencia y de bajo costo, la ciudad debe ser compacta para que las distancias sean cortas y para que haya muchos pasajeros por kilómetro que se suben y se bajan. En una ciudad de esas tipo suburbio gringo, pues es imposible tener un sistema de transporte masivo de alta frecuencia porque iría desocupado todo el tiempo, o de bajo costo porque las distancias son muy largas. Si la ciudad es compacta, todos los sistemas de transporte masivo y sostenibles en general funcionan bien. Si la ciudad es compacta, funcionan bien los buses, los metros, los tranvías, las bicicletas y hasta los taxis. Si la ciudad es desparramada, nada funciona bien, nada. Pero lo que pasa con los metros es que son tan costosos que ni aún las ciudades más ricas pueden cubrir su territorio con ellos. Por ejemplo, aún en Londres, que tiene las mejores coberturas de metro del mundo, movilizan apenas la mitad de los pasajeros del transporte público. Entonces, los demás se movilizan en bus. Entonces, ni soñar que algún día, en los próximos 100 o 200 años, Ciudad de Guatemala va a movilizar a sus ciudadanos en metro. Eso es ridículo, ¿no? Puede que hagan una línea de metro, 2 o 3, pero pensar que eso van a llegar siquiera a movilizar el 20% de la población en metro, pues es completamente fuera de la realidad. Y lo mismo en Bogotá. Digamos, a un Ciudad de México que tiene la red más extensa de metro de América Latina, uno le pregunta a cualquier mexicano de clase media alta o alta, digamos, es del 30% más rico de la población o casi que el 40%, es interesante preguntarle a nuestros amigos, colegas mexicanos de mayores ingresos, insisto, no a los millonarios, al 30 o 40% más rico de la población, uno le pregunta no si usa el metro, sino si lo conoce, si ha ido una sola vez en su vida a usar el metro. Y en el 99% de los casos ni siquiera lo conocen. Es como, ¿no? Eso es bien curioso además, porque los ciudadanos de ingresos altos en nuestros países, todos quieren metro, todos quieren metro, pero por supuesto no tienen la más mínima intención de usarlo. Quieren el metro es para que los otros lo usen, para que los pobres lo usen y así tienen la ilusión de que van a tener menos tráfico entonces. Y es curioso porque cuando los ciudadanos de ingresos altos, guatemaltecos o bogotanos, van a París o Nueva York, son muy expertos en usar el metro de París y el metro de Nueva York y se sienten muy orgullosos de usarlo. Pero en su propio país jamás se subirían en el transporte público junto con los ciudadanos de menores ingresos de su ciudad. Allá en Nueva York pueden subirse a un vagón de metro donde hay incluso un habitante de calle que huele mal y demás porque lleva 2 meses sin bañarse, ¿no? Pero es Nueva York. Pero jamás utilizarían los ciudadanos de ingresos altos el transporte público de su propia ciudad. Entonces, ese es el tipo de tema que no tiene Yangel. Esos son los desafíos que no tienen las ciudades de Copenhague o de las que habla Yangel, que son muy igualitarias. Nuestro desafío para resolver el tema de la movilidad, antes que cualquier cosa, es la igualdad. Ahora bien, cojo.
lo que hace el transporte masivo, ahora bien, lo que hace el transporte masivo no es que las ruedas sean metálicas, sino el corredor exclusivo que da la velocidad y la capacidad. Es importante entender que si, por ejemplo, tenemos un bus que va a 15 kilómetros por hora, ¿no? Y logramos duplicar la velocidad a 30 kilómetros por hora, pues ese bus hace 2 viajes con el mismo bus, es decir, duplicamos la capacidad, reducimos el costo a la mitad y además obviamente aumentamos la velocidad. Entonces, Ciudad de Guatemala, como todas las ciudades del mundo en desarrollo, solamente puede solucionar su movilidad con base en sistemas BRT, tipo como el Transmetro que tienen en Ciudad de Guatemala. Esto es lo que voy a tratar de probar. Pueden soñar con otras cosas y hacer una línea de otra cosa, pero vuelvo a señalar aquí, el costo por pasajero en el metro de Nueva York o los metros europeos es de alrededor de $7.50. Y el costo de inversión por kilómetro de los metros también es mucho más alto que el de los BRTs. Transmilenio, por ejemplo, el costo de un metro, y eso que Transmilenio cuando hace troncales en Bogotá, cuando hacemos troncales, hacemos unas inversiones muy grandes porque se hacen aceras, banquetas amplias, se hacen carriles adicionales para los carros, se hacen demoliciones de edificaciones para ampliar las vías, en fin, no es simplemente poner un bus por una vía, hacemos inversiones muy grandes y aún así el sistema cuesta entre 10 y 15 veces menos por kilómetro la inversión que la de un metro. Es decir, si tenemos el mismo dinero para hacer una línea de metro o 10, es decir, se pueden hacer o 20 kilómetros de metro o 200 kilómetros de BRT con el mismo dinero, para comparar qué tanto es el impacto en la movilidad de la ciudad. Entonces, este es el Transmilenio, allá tienen el Transmetro en Ciudad de Guatemala, pero además es algo que es interesante, es el símbolo democrático. Cuando puede haber un carro de $200,000 en el embotellamiento que no se mueve y el bus le pasa al lado a toda velocidad. Y además, yo soy de la creencia de que idealmente no hay que enterrar a los usuarios del transporte público bajo tierra. Si es necesario enterrar a alguien, enterremos los carros particulares bajo tierra, no el transporte público. Ahora bien, en algunas zonas de centros históricos y demás, pues no hay otra manera que enterrarlos, pero en lo posible, tratar de no hacerlo. Siempre habrá muchos buses en las ciudades en desarrollo, siempre. Entonces, el BRT es simplemente la manera más eficiente de organizar los buses en un espacio vial escaso para que movilicen la mayor cantidad de pasajeros a la mayor velocidad posible, ¿no? Cualquier otra manera de organizar los buses va a ser necesarios más buses, va a tener menos velocidad y menos capacidad. Entonces, si de todas maneras va a haber buses o va a haber transporte público, alguna casa en las vías, pues simplemente lo lógico es organizarlos bien con un sistema tipo BRT. Un buen BRT tiene muchas similitudes con un metro, ¿no? Primero, valoriza mucho los sectores por los que pasa y estimula la inversión en ellos. Segundo, tiene una capacidad similar. Yo quiero decirles que Transmilenio en Bogotá moviliza más de 50,000 pasajeros hora sentido, que es más que todas las líneas de metro en Europa. Es más que todos los metros del mundo, exceptuando 4 o 5. O sea que tiene una capacidad muy similar a la de los metros. La capacidad de un buen BRT como Transmilenio es similar. El costo de inversión por kilómetro. La capacidad, volviendo al Transmilenio Gilas 19. En el 2019, Transmilenio movilizó casi 4 veces más pasajeros por kilómetro que el metro de Delhi. Bueno, el costo de inversión por kilómetro de los metros, como señalaba, es entre 10 y 15 veces más alto que el de los BRTs. Aunque la velocidad sea un poco menor en el BRT, los tiempos de viaje pueden ser menores, porque si yo en vez de tener 20 kilómetros de metro, puedo tener 200 kilómetros de BRT, pues el BRT le pasa mucho más cerca a los ciudadanos del origen y del destino de sus viajes. Y fuera de eso puede tener una frecuencia mucho más alta. Entonces, en realidad, el tiempo de viaje puede ser mucho menor.
Para que tengan velocidad, los BRT necesitan, obviamente, el carril exclusivo en el centro de la vía, no a la derecha, abordaje en estaciones prepago, con andenes al mismo nivel que el piso del bus, y el carril de sobrepaso en las estaciones, que duplica la capacidad. Vuelvo a hablar del tema de la superficie. Cuando salimos de un túnel a la superficie, sentimos alivio. Si vamos en un metro subterráneo y de repente sale a la luz, sentimos un alivio. Se siente mucho más agradable ir en superficie. Y en nuestras ciudades donde hay criminalidad, pues con mayor razón a los ciudadanos no les interesa mucho meterse en túneles subterráneos. Hay una cosa que yo veía en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, y es que tiene una serie como de cañones. Está dividida la ciudad como en una serie de islas que están divididas por unos ríos con cañones profundos. Entonces se necesita tener puentes para pasar de una de esas mesetas a la otra. Esto yo creo que casi que es una ventaja, porque hace todavía más difícil solucionar el problema de la movilidad con base en el automóvil particular. ¿Por qué Manhattan tiene un mucho mejor sistema de transporte masivo que Los Ángeles? Pues porque es una isla y solamente hay unos pocos sitios por donde se puede salir. Entonces se embotella mucho más rápido que Los Ángeles y hace necesario que se solucione de una manera racional, que es el transporte masivo, el problema. En mi primera alcaldía tomamos el ejemplo de Curitiba, lo mejoramos sustancialmente y creamos Transmilenio. ¿Qué le cambiamos a Curitiba? Por ejemplo, pusimos los buses en el carril central y no en el carril de la derecha, ¿no? Hicimos carriles de sobrepaso, etcétera. En todo caso, logramos que casi triplicara la capacidad, que se triplicara la capacidad y también se aumentara radicalmente la velocidad del sistema de Curitiba. Antes de Transmilenio en Bogotá había un sistema totalmente caótico de buses semi-informales controlados por unas cuasimafias muy poderosas. Esto es lo que había en Bogotá en las vías principales antes de Transmilenio. Caos absoluto. Hoy, con 114 kilómetros de troncales, Transmilenio moviliza más de 2,5 millones de pasajeros diarios. Más de 300 ciudades se han inspirado en Transmilenio para hacer sistemas similares. Una de ellas, por supuesto, es el Transmetro de Ciudad de Guatemala. ¿Cuál es el principal obstáculo del BRT? Es que los ciudadanos que se movilizan en carro particular, que son los ciudadanos de clase media, alta y alta, los que tienen poder en las sociedades en desarrollo, pues no quieren que le quiten el espacio a los carros. Entonces, de una u otra manera, aunque no lo digan de frente, pues se oponen y obstaculizan que haya el BRT. Esto además es un gran error, porque como de todas maneras hay buses, cuando no se tienen sistemas BRT, los buses tradicionales ocupan mucho más espacio y obstaculizan mucho más el tráfico aún de los automóviles que cuando hay un sistema de BRT. En todas las ciudades en desarrollo es necesario hacer más líneas de BRT, en todas. ¿Por qué no se hacen más? ¿Por qué no se hacen más líneas de BRT en Guatemala o en Ciudad de México o en Bogotá o en Manila, en Filipinas, en cualquier... ¿Por qué? Porque son sociedades desiguales. Son sociedades desiguales, muy desiguales, y los gobernantes tienen terror de enfrentar a los poderosos. Les tienen terror, les da miedo enfrentar a los que se van a oponer. Es un problema, entonces... Como decía yo al comienzo, el tema de la movilidad es un tema que tiene que ver mucho más con la equidad y con la decisión política y con la capacidad gerencial que con el tema de los recursos. Por supuesto, un BRT bien hecho cuesta mucho dinero, ¿no? Pero cuesta 10 veces menos que un metro. En esta alcaldía mía que terminó el año pasado, también contratamos la primera línea de Metro de Bogotá. Contratamos un metro que además en un trayecto donde había una demanda muy alta, tan alta que incluso va con Transmilenio debajo en aproximadamente la mitad del trayecto. Se necesitan los dos. Transmilenio opera un poco como el sistema local y el metro opera un poco como la línea más. 5 líneas de metro. En los próximos 100 años, los buses seguirán movilizando más del 80%.
Uno de los partidos de izquierda, los políticos de izquierda en nuestras sociedades, todavía siguen haciendo discusiones del siglo XIX, del siglo XX. Creen que lo que es de izquierda es que las empresas sean estatales, estatizar y expropiar y cosas de esas más anticuadas, pero hay unas discusiones mucho más interesantes en nuestro tiempo. Por ejemplo, cómo distribuir el espacio vial en una democracia. Es bueno recordar que democracia no es simplemente que los ciudadanos voten. Democracia no es que los ciudadanos voten. Ese es un ingrediente de la democracia. Democracia es que se cumpla la Constitución. Y yo no conozco la Constitución de Guatemala o de los países de los oyentes de este evento, pero obviamente el artículo más importante de todas las constituciones es el que dice que todos los ciudadanos son iguales. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Entonces, todos los ciudadanos tienen el mismo derecho al espacio vial. El espacio vial es el recurso más valioso de una ciudad, el recurso físico más valioso. Vale oro en polvo. Entonces, el ciudadano que va a pie tiene derecho a tanto espacio en la vía como el que va en un carro de lujo recién salido de la tienda, ¿no? El que va en una bicicleta vieja tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía como el que va en un carro de lujo. Y obviamente un bus con 200 pasajeros tiene derecho a 200 veces más espacio en la vía que un carro con una persona. Y eso desde el punto de vista democrático. Desde el punto de vista técnico, también un carril de BRT con sobrepaso puede mover unas 40 veces más, mueve 40 veces más personas que un carril de carros particulares. Pero eso suponiendo que el carril de los carros no está embotellado, pero como casi siempre están embotellados, entonces realmente lo que mueve un carril de BRT es unas 80 veces más personas que un carril de automóviles. El ciudadano a pie o en bicicleta tiene derecho, vuelvo a insistir, a la misma cantidad de espacio vial que el que va en un auto de lujo. Más aún, uno pensaría que los ciudadanos que van en carro deberían pagarle, no solamente por los derechos de pagar mucho más a la sociedad por el uso de ese espacio vial tan costoso. Nosotros en Bogotá creamos un día sin carros una vez al año. No sé si esto lo alcancé a poner. Bogotá, y la gente votó, los ciudadanos votaron que un día al año no se podía movilizar nadie en automóvil particular. Y la ciudad funciona bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo les decía hace poco que solo 14-15% de los ciudadanos van al trabajo en carro. O sea que para el 85% de los ciudadanos, todos los días son días sin carro. Entonces, pero es maravilloso que el 15% de más ingresos tenga por lo menos que una vez al año movilizarse en transporte público. Hay algo que sería muy interesante hacer. ¿Por qué no, por ejemplo, nosotros cuando hicimos esa consulta popular, es decir, la decisión de tener un día sin carro, esa decisión del día sin carro se adoptó en Bogotá mediante voto de los ciudadanos? Es decir, es tan poderosa que ni el presidente ni el Congreso pueden echar eso para atrás. Nadie. Si pudieran ya lo habrían hecho, ¿no? Entonces, algo que sería interesante es, y que también lo preguntamos en esa consulta, solo que aunque ganamos de lejos, no pasó el umbral, no tuvo el 33% de los posibles votantes participando, es que todos los días se prohibiera el uso del carro una o dos horas pico en la mañana o 1 o 2 horas pico en la tarde. ¿Qué tal que durante cada mañana en cada una de nuestras ciudades, durante 1 hora y media, por ejemplo, fuera totalmente prohibido el uso de carro?
y aún de taxis, de nada, que solamente se pudieran movilizar personas en bicicleta, a pie o en transporte público, en bus, ¿no? 1 hora y media en hora pico en la mañana, 1 hora y media en hora pico en la tarde, ¿no? Eso haría maravilloso movilizarse en bicicleta y los buses irían mucho más rápido. Y como digo, finalmente, solamente 15% de la población se moviliza en carro. Entonces, el 85% de la población estaría mejor. El 85% de la población estaría mejor. Vamos. Un símbolo democrático, además muy bello, es el carro de lujo que no se mueve en el embotellamiento y el bus que pasa a toda velocidad a su lado. Eso para mí es la democracia en funcionamiento. Igual un sistema de transporte masivo se movilice más rápido que los automóviles particulares. Hay un problema ya pasando, y para terminar a la experiencia mía, el principal problema de Transmilenio es que estuvo demasiado identificado conmigo en su creación. Entonces mis enemigos políticos se dedicaron a atacar a Transmilenio para ver si me hacían daño a mí. Pero sin embargo, hasta ahora, todos los alcaldes de Bogotá que han seguido después de mi alcaldía, todos han hecho más Transmilenio. Todos han aumentado Transmilenio. Transmilenio se convirtió en el objetivo político y símbolo por excelencia de la animadversión de la oposición. En la era de las redes sociales, además las calumnias prosperan aún más, ¿no? Calumnias estúpidas como de que yo vendía buses Volvo, ganaba por la venta de buses Volvo, en fin, o que era dueño de los buses, o en fin, las mentiras en todas partes prosperan. Nosotros teníamos un proyecto que quiero contarles que fracasó. En Bogotá, como es una ciudad muy desigual, los ciudadanos de mayores ingresos se concentran en un pequeño sector de la ciudad, muy pequeño, ¿no? Yo diría que tenemos un trayecto como de unos 5, 6 kilómetros de una vía que es la carrera séptima, llamamos la carrera séptima, en donde yo diría que si tomamos 500 metros de lado y lado, ahí están por lo menos la mitad de los 50.000 o 100.000 colombianos, no bogotanos, colombianos más ricos, en ese trayecto de la carrera séptima de 5 o 6 kilómetros, 500 metros de lado y lado. Entonces, si nosotros logramos poner Transmilenio ahí, pues los ciudadanos de ingresos altos les iba a tocar escoger entre demorarse 2 o 3 horas en un carro para un viaje o 15 minutos en Transmilenio. Entonces, en el mundo entero los ciudadanos utilizan el transporte masivo no porque lo amen, no porque quieran defender el medio ambiente, sino porque les toca. Entonces, si hay una característica de los países subdesarrollados, es que los ciudadanos de ingresos altos no utilizan el transporte público, ¿no? Ese es uno de las fotografías del subdesarrollo, que los ciudadanos de ingresos altos no utilizan el transporte público. Pero con Transmilenio la séptima nosotros íbamos a pasarle por el corazón. Yo no iría por el corazón, sino por el ombligo, a la zona más rica de Bogotá, el BRT Transmilenio. Esto pasó lo siguiente, Hood Robin, la izquierda, los políticos supuestamente de izquierda, cosa cómica, como se oponen a todo por principio, entonces se aliaron con los grupos de ingresos altos que no querían que el Transmilenio les pasara por su sector. ¿Por qué no querían que les pasara por su sector? Los ricos, no todos, unos pocos, ricos y poderosos, por dos razones sencillas. Por un lado, como decíamos, porque creen que le va a quitar espacio a los carros, cuando es todo lo contrario, libera más espacio para los carros. Y reduce el número de buses como a un 40%. Pero también porque entonces su sector de la ciudad se va a parecer al resto de la ciudad, ¿no? Y ellos quieren que sea distinto, especial, ¿no? Pero en todo caso, finalmente ganó una alcaldesa de izquierda y además nosotros tenemos desafortunadamente unos jueces muy politizados que tienen un poder infinito y paralizaron el proyecto hasta que llegó la nueva alcaldesa y es uno de los muchos fracasos que he tenido yo en mi gestión
política, si queremos llamarla de esa manera. A los ciudadanos obviamente los engañaron haciéndoles creer que se podía hacer metro en vez de Transmilenio, ¿no? Obviamente es como si le dicen a alguien, ¿quiere metro o quiere un BRT? Pues todo el mundo va a preferir un metro. Lo que pasa, como les decía, es que, por ejemplo, yo hice parte de la comisión, una comisión que creó el gobernador Como para planear el futuro del transporte en Nueva York hace como 5 años. Y allá encontré una cosa muy peculiar. Como ocurre en la mayoría de las ciudades donde hay metro hace 100 años, los metros se hicieron de manera radial al centro, de manera radial. Y resulta que donde ha crecido la demanda es una demanda periférica al centro. Y entonces se necesita hacer más líneas, pero periféricas, no radiales. Y obviamente todos esos sistemas cuestan demasiado y no existe ninguna posibilidad de hacer, ni siquiera en Nueva York, de hacer más líneas de esas periféricas que se necesitan, ¿no? Entonces, aquí a los ciudadanos, entonces, los políticos profesionales que son especialistas en decir mentiras y en mover las redes y en hacer toda clase de marrullas y mover decisiones hasta de los jueces, a veces, tristemente, convencieron a los ciudadanos de que es que podían hacer líneas de metro en vez de Transmilenio, que podía escogerse, que era cosa que el alcalde podía decidir, o metro o Transmilenio, lo que se le ocurra. Obviamente, cosa que no es cierta. También se inventaron mentiras populistas pseudoambientales, que Transmilenio contamina, que los buses, pura paja. Los buses Euro 6 prácticamente no contaminan, prácticamente son tan limpios como los eléctricos. Nosotros compramos como más de 2,000 buses en mi pasada alcaldía que terminó en diciembre del año pasado, y de esos son más de 500 eléctricos, más de 2,000, como 2,500 buses, como 500 son eléctricos, como 700 son a gas, que también es casi igual que el eléctrico, en fin. Y lo cierto es que en 1 o 2 décadas, todos los buses serán eléctricos y sin conductor. ¿Cuál es la diferencia entre un metro y un convoy de 2 o 3 buses biarticulados eléctricos en un corredor exclusivo? Lo que es cierto es que, de todas maneras, la alcaldesa que en su campaña decía que Transmilenio era terrible porque es lo que se volvió sexy en las redes y todas las mentiras de los políticos profesionales, están haciendo en este momento. Hoy en Bogotá hay 114 kilómetros de troncales y hay más de 55 kilómetros adicionales en construcción, además de los 25 kilómetros de metro que dejamos contratados. Entonces, en este momento en Bogotá está casi que aumentando en 50% las líneas de BRT. ¿Por qué se aumenta el Transmilenio? ¿Por qué se aumenta el Transmilenio? Pues porque simplemente si alguien de verdad se sienta a hacer los números, ¿no? Hacer los números, pues es obvio que el sistema Transmilenio hace básicamente lo mismo que un metro, en algunos aspectos hace incluso más, y cuesta 10 o 15 veces menos, ¿no? Y valoriza los sectores por donde pasa, reduce los tiempos de viaje, hace que la gente pueda trabajar más lejos de su casa, estudiar más lejos de su casa, etcétera. Y en Bogotá sí hay algo que es maravilloso. Salvo este caso de la carrera séptima, donde realmente estaban los sectores más ricos y más poderosos de la ciudad, lo cierto es que la gente ya se ha acostumbrado a ese principio democrático, de que claramente el Transmilenio es el interés general y que el interés general en una democracia prevalece sobre el interés particular. Entonces, yo de todas maneras estoy convencido que, aunque posiblemente con un nombre distinto, van a ser la troncal de la carrera séptima de Transmilenio. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra opción. Simplemente no hay ninguna otra opción y hay que mover cientos de miles de personas y Bogotá está creciendo y el problema del tráfico va a ser cada día mayor. Ahora bien, vuelvo a repetir, es curioso que los ciudadanos de ingresos altos de todas nuestras ciudades, todos los ciudadanos de ingresos altos, de Ciudad de Guatemala, de El Salvador, de Tegucigalpa, de Panamá, de Bogotá, y ahí
se movilizan junto con los sectores populares de esas ciudades. Pero en su ciudad no se a un sistema de transporte público donde tengan que ir junto con los ciudadanos de menores ingresos de su propio país. Pero creo yo, entonces, que el desafío de la movilidad es un desafío de equidad, de democracia, de gerencia. Estos son los desafíos que tenemos. Como en tantas otras cosas, nuestras ciudades fueron hechas por grupos dirigentes muy clasistas. Por ejemplo, mientras que no reservaron parques de cientos de hectáreas para los ciudadanos, esos sí reservaron sus campos de golf y sus clubes de golf, ¿no? Y además inventaron generalmente mecanismos para que esos clubes no pagaran los impuestos que les corresponden, porque eran reservas verdes o cosa por el estilo, ¿no? Pero esos son los desafíos de la nueva democracia, la democracia para y las ciudades, si se administran bien, pueden construir igualdad y pueden ser más eficientes y la gente puede ir más feliz en ellas. Todo eso es posible. Termino simplemente señalando que creo que realmente en términos de movilidad, una ciudad avanzada no es aquella en donde aún los ciudadanos de menores ingresos se movilizan en carro. Es más bien aquella en donde aún los ciudadanos de ingresos altos se movilizan en transporte público. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Agradecemos muchísimo tu participación. Realmente nos has dado muchas luces y muchas lecciones. Gracias por compartir esas anécdotas, esos logros y esos fracasos, porque son lecciones de las que nosotros podemos aprender y crecer y mejorar. Es evidente la emulación del transporte colectivo y cómo lo mejoraron ustedes en Bogotá. Esperamos nosotros poder realizar cuestiones similares. Para los que no tuve tiempo de presentar a Enrique, creo que muy pocos no lo conocerán, pero ha sido alcalde de Bogotá varias veces, como explicó. Se ha desempeñado como consultor en visión y estrategia urbana, además de ofrecer conferencias en todo el mundo. Fue parte del directorio del ITDP también, y como alcalde pues se ha desempeñado realizando obras sobre todo para el peatón, para el ciclista y para el transporte público. Así que muchas gracias, Enrique. Esperamos poder volver a compartir un espacio contigo. Siempre serás bienvenido y muchas gracias. Hasta pronto.